¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la asignatura de edición y postproducción. Les saluda el máster Manuel Lázaro. Ya estamos en la clase virtual asincrónica con el tema del documental. Y el objetivo de la clase es conocer el proceso de la producción del documental. En contexto tenemos que un documental necesita de guión, con su estructura, donde tenemos protagonistas, tenemos escenarios, tenemos iluminación, tenemos diálogos y también algunos movimientos de cámaras. Una interrogante planteada es cómo debe ser el guión. ¿Debe ser cerrado o abierto? Si es cerrado, nos indica que no podemos agregar nada respecto a ese guión. Si es abierto, significa que podemos introducir algunos elementos que consideremos apropiados, pero que tal vez pueden desenfocarnos. Por lo tanto, es importante mantener un equilibrio, ¿no? Que no sea demasiado cerrado ni demasiado abierto para que se desenfoque del tema. ¿Cómo realizamos la producción de un documental? Lo tenemos aquí sintetizado en 5 pasos. El hallazgo de la idea y de la historia, una investigación previa, la localización de los escenarios y personajes, preparación del rodaje y el montaje. En cada una de estas etapas se va a ir generando un guión. Se va prácticamente ir generando una versión de guión. Prácticamente en la edición se genera la 4ª versión de ese guión, como lo vamos a ver más adelante. Empezamos por la idea y la historia, ¿no? Prácticamente es la búsqueda de un hallazgo, de ese punto de partida, ¿no? Por la cual vamos a generar ese documental. Entonces tiene que ser sobre todo una idea que nos genere una serie de elementos que nos van a dar como resultado un documental al final, ¿no? Si esa idea no genera esa serie de elementos, prácticamente no vamos a poder avanzar. Como ya lo dijimos anteriormente, la escritura de este proyecto debe tener una exposición, una presentación, un desarrollo, una culminación y un desenlace. La sinopsis la elaboramos ya en relación al desarrollo de la idea y prácticamente va a visualizar algunos elementos, ¿no? Prácticamente aquí se genera la primera versión del guión y nos sirve la sinopsis para poder generar un presupuesto, para poder presentar la sinopsis y que lo financien aquellos productores independientes o aquellas cadenas de televisión. ¿Cómo podemos generar ideas para iniciar un documental? Podemos generar a través de elegir un personaje, como aquel documental presentado en 1922, enfocado en Nanot. O también puede ser a través de un acontecimiento, como las Olimpiadas de Alemania en 1936. Otra de las ideas que podemos también situar para avanzar en la elaboración de un reportaje es elegir una situación concreta, como el documental proyectado en 1929, titulado como Drixter, que aborda una localidad pesquera y portuaria. O también otra de las ideas puede ser generar un viaje, como aquel documental producido en 1957 y que se tituló El Sena ha encontrado París, ¿no? Un viaje a través del río Sena. Otra de las ideas que podemos tomar, es volver al punto de partida. Ahí tenemos como ejemplo un documental titulado Hombre marcado para morir, que se rodó en 1984 en Brasil por el productor Eduardo Cortino. Entonces tenemos 5 formas de generar ideas para partir para desarrollar un documental. La investigación, una vez que tenemos el tema, hemos ampliado un poco la sinopsis, seguimos investigando, leyendo toda la documentación referente al tema. Tenemos que buscar peritos, tenemos que visitar bibliotecas, archivos, museos, centros de documentación, todos esos elementos que nos ayuden a generar el documental ya, como quien dice, listo para el rodaje, ¿no?
Tenemos ya realizada la investigación, ahora tenemos que visitar el lugar donde vamos a hacer el rodaje. Ahí vamos a encontrar nuevos elementos que podemos ir agregando al guión. Prácticamente estamos hablando de la tercera versión del guión. Podemos agregar, como les indicaba, situaciones que no lo hemos visto en documento, ¿no? Y que también van a aportar a la temática del documental. Nuestro documental o nuestro producto audiovisual debe tener estos recursos narrativos. Tiene personajes, los personajes tienen sentimientos, los personajes generan acción, podemos describir diferentes acciones, encontramos la voz del narrador o tal vez la voz del actor, podemos encontrar entrevistas, imágenes de archivos, podemos encontrar ilustraciones, música, silencio, efectos sonoros, animación o trucajes ópticos. Todos esos elementos son importantes en la producción de un documental. En el lenguaje del autor, los personajes, como ya lo indicábamos, tienen sentimientos y hay que elegir de una manera adecuada esos personajes y también generar acciones de esos personajes. Ahí tenemos entonces que hay que aprovechar los sentimientos espontáneos de esos personajes reales que nosotros encontramos en esas historias, en esos documentales. Hay que estructurar, o prácticamente nuestro documental está estructurado en base a esos personajes, por lo cual hay que buscar a los mejores expositores, ¿no? Ahí vamos a encontrar personajes principales o personajes secundarios. Hay que elegir bien a los personajes. Si de pronto alguno de los personajes se mantiene cómodo en un lugar de entrevista, tenemos que tomar nota, apuntes para luego generar acciones de aquello que nos va narrando, ¿no? O tal vez encontramos a aquel personaje que se levanta del lugar de entrevista y nos va realizando un recorrido por todo el lugar donde se va a hacer el rodaje, ¿no? Prácticamente va a ser una narrativa donde vamos acompañando justamente con la cámara y él va indicando pues esos lugares importantes o recordando algunas situaciones de ese tema del documental, ¿no? Prácticamente pues los personajes no son pagados dentro de los documentales y tenemos que convencerlos, tenemos que persuadirlos para que ellos colaboren en aquel tema del documental. La acción es importante, como les decía anteriormente, ¿no? Si no ha generado pues acción durante la entrevista, nosotros tenemos que tomar nota para luego ir pues generando esa acción ya con el personaje. Es decir, que algunos personajes no reviven la historia, ¿no? Otros sí. Si no reviven la historia, nosotros tenemos que ir generando luego esa producción audiovisual. En la preparación del rodaje, como ya les indiqué, prácticamente pues allí hemos logrado la tercera versión del guión y prácticamente pues ya en el rodaje nosotros vamos a incorporar de pronto algunos imprevistos que van a aportar al tema del documental, ¿no? Sobre todo pues en la etapa de la preparación del rodaje tenemos que respetar algunas situaciones en cuanto a la economía, ¿no? Si de pronto algo varió en el proceso, podemos tal vez intercambiar un lugar de locación tal vez, pero quitar otro porque de pronto eso nos genera un gasto económico que va a desequilibrar o de pronto ponga en riesgo ese proyecto finalmente, ¿no? Como es el documental. Una vez que hemos grabado ya estamos en la mesa de montaje. Prácticamente aquí venimos a comprobar si se grabó, se rodó en base a lo que teníamos en el guión o encontramos muchas escenas o secuencias que aportan al guión, ¿no? Si tenemos elementos que se han aumentado a lo que teníamos en la tercera fase del guión, prácticamente aquí estaríamos comprobando o sobre todo pues fundamentando la tercera versión del guión, ¿no?
y prácticamente ya con lo grabado, con lo rodado, vamos a determinar si en realidad los personajes que teníamos como principales cumplieron esa función o de pronto no, hubo un cambio, tal vez los personajes primarios se convirtieron en secundarios y los secundarios en primarios, ¿no? Prácticamente pues estamos en el proceso de edición y vamos cortando y pegando, ¿no? estos fragmentos audiovisuales, ¿no? Llegará un momento en que de pronto fluye la edición, pero en otro momento tal vez tenemos que dejar todo el contenido casi con cortar poco, porque si cortamos prácticamente pues la idea o el concepto del tema prácticamente se pierde, ¿no? Entonces habrá momentos en que hay que dejar todo lo que nos van indicando, nos va narrando el personaje. Entonces, prácticamente pues aquí en esta etapa los sentimientos, las emociones que proyectan algunos personajes se mantienen, y esto es que lo que mantiene sobre todo pues ese realismo de ese tema, de ese documental. Entonces prácticamente hemos revisado el proceso de la realización de un documental con estas características, con estos elementos. Prácticamente nosotros podemos delimitar un tema y comenzar a investigar y luego a rodar un documental. Más adelante pues al final tienen ustedes la bibliografía y en la plataforma pues tienen la tarea asincrónica. Nos estamos viendo en una próxima sesión. Bendiciones.